Roberto Baradel es secretario general de SUTEBA y también es secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, de la CTA de la provincia de Buenos Aires, y denunció, está en Ginebra, en la reunión de la Organización Internacional del Trabajo, y denunció ante esta organización la proscripción de Cristina, pidió además una campaña internacional por su libertad. Es la conferencia 113 en Ginebra, y acusó además al gobierno de Milei de atacar los derechos laborales, comparando la situación, sobre todo de la expresidenta, con el actual presidente Lula en Brasil. Está en línea Roberto Baradel desde Ginebra para charlar con nosotros. Roberto, soy Pablo Caruso con Gabriela Radich y Luis Pagíniger en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias, Roberto, por atendernos. Bueno, denuncia internacional que tiene un peso simbólico, pero ayúdanos vos a entender la importancia de este gesto. Sí, primero es la conferencia de todos los años de OIT. Nosotros llevamos casos, denuncias al Comité de Libertad Sindical, al gobierno de Argentina por el protocolo de Bullrich, por los decretos que habían sacado, el decreto 70, ahora los nuevos decretos, el 340 y el 341, que en el caso de los docentes se desentiende de la negociación colectiva, pero se reserva el derecho a veto, y el tema de querer restringir el derecho a huelga, incorporando muchísimas actividades en lo que se llama, o la OIT define como servicios esenciales, que en realidad no encuadran, por eso fue declarado varias veces inconstitucional. Nuevamente fuimos a la justicia con eso. Pero bueno, en el medio de la conferencia y de la discusión que se estaba planteando con respecto al tema laboral, libertad sindical, de garantías, nos enteramos de este fallo express de la Corte, una vergüenza. Tenían que haber concedido el recurso para poder analizar lo de la causa con todo lo que estaba planteando, y lo rechazaron inmediatamente, unos días después que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció su candidatura. Queda claro que no es condena, es proscripción, más allá del tema de la condena. Y bueno, y hablé en la Asamblea General de Trabajadores, y la verdad que fue unánime la solidaridad. Se notó con el tema del aplauso, porque nosotros planteamos la situación de Argentina, lo comparamos con la situación que había atravesado Brasil con Lula, con el tema de la proscripción, que después se descubrió, obviamente se probó que era todo un armado, como es este concretamente, y solamente a los efectos de proscribir al actual presidente Lula, o sea, maniatar la voluntad popular. Entonces hay un daño a la democracia, y eso es lo que hicimos valer acá, y planteamos y estamos recibiendo expresiones de solidaridad de los sindicatos, de la Confederación Sindical Internacional, de la Internacional de la Educación, de la del Transporte, de Servicios Públicos, la Confederación Sindical de las Américas, pero además estuvimos con el ministro de Trabajo de Brasil, que se expresó, Luis Mariño, que se expresó también rechazando esto. Escuchamos a la presidenta de México, leímos lo que escribió el presidente Lula. Hoy hablé con la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz, también. El gobierno de español estaba en comunicación con Buenos Aires, porque estaban con esta cuestión. Por supuesto, también nos expresó la solidaridad. Así que bueno, creo que fue importante poder desarrollar esta campaña de solidaridad. Roberto, está claro que estamos en tiempos muy extraños. Uno no sabe si la manera de hacer política, hasta la llegada a la agenda internacional de las nuevas derechas, se va a retomar, o si se reseteó por completo la política, digamos. Y sobre todo hay un desafío a la gobernanza internacional y a cierta institucionalidad, digamos, ¿no? Como por ejemplo a Naciones Unidas, a la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera. Entonces te pregunto, ¿cuánto peso o qué importancia le dan a estas denuncias o a las acciones y a las condenas de estos organismos, y sobre todo estas solidaridades internacionales en este tiempo de la política?
Sí, yo creo es una muy buena pregunta, ¿no? Porque la derecha rancia, la ultraderecha, pareciera que no tiene ningún límite, no pareciera, no tiene ningún límite. Y avanzan según lo que ellos entienden, tienen que hacer para poder garantizar seguir teniendo privilegios y la concentración de la... y es verdad, por ejemplo, Argentina, al igual que siguiendo a Estados Unidos, se retiró de la Organización Mundial de la Salud, eso es gravísimo. Aquí en la OIT han recortado el tema del presupuesto, tenían un presupuesto específicamente para programas de formación en el mundo, la parte que le correspondía a Estados Unidos lo recortó. Bueno, también están en discusión las organizaciones de estas características. Ahora la OIT, ten en cuenta que es de 1919, es una institución en el mundo que viene regulando el tema del mundo del trabajo y que fue muy importante en muchos países. Yo creo que le pone el límite que sirve, la pelea, la lucha internacional sirve porque genera... La solidaridad internacional también genera conciencias y da la disputa en términos de lo que de la batalla cultural que hoy la derecha ha tomado como propio, categorías inclusive que ha expresado la izquierda hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, en realidad es la disputa por el sentido, por la hegemonía, por construir un pensamiento. Y nosotros entendemos que ese pensamiento tiene que estar basado en la solidaridad, en la justicia social, en la construcción de un mundo que pueda ser vivido por todos y por todas, y la derecha lamentablemente no, y va buscando enemigos que se le oponen e intenta destruirlos inmediatamente. Por eso es importante construir los mayores grados de unidad y de respuesta unificada. Roberto, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger te saluda. A propósito de lo que nos contabas al principio, ¿no? Las denuncias iniciales que ustedes fueron a hacer al seno de la OIT, me refiero a las condiciones de trabajo aquí en la Argentina, la persecución a los sindicatos, los protocolos antipiquetes y demás. En la intervención que hicieron ustedes, o en relación a esa, ¿reconoces un panorama similar en buena parte de las intervenciones de referentes de otras partes del mundo, o lo que nos está pasando acá es algo, por llamar de alguna manera, aislado? No, no es aislado, no es aislado. En primer lugar, por ejemplo, Estados Unidos, la FLCIO, que es la central mayoritaria en Estados Unidos, es la primera vez en la historia que el gobierno no la acredita para la participación de esta asamblea, de esta conferencia. En Panamá, el gobierno de Panamá, es terrible lo que está pasando, hay una huelga por tiempo indeterminado, le han quitado, están persiguiendo a dirigentes sindicales, hay varios dirigentes, hay un dirigente que está exilado en una de las embajadas, la embajada de Bolivia en particular, porque lo están buscando, hay otros dirigentes también, ¿por qué? Por llevar adelante una huelga, por plantarse ante el gobierno, le quitaron el aporte sindical, que es voluntario de los trabajadores, no se lo tienen por qué quitar, y además de eso, la ministra se plantó a la asamblea diciendo que los sindicalistas eran corruptos, bueno, con un lenguaje que fue repudiado acá, ¿no? Porque no es el lenguaje de la OIT, uno puede ser concreto, pero tiene que ser decir lo que tiene que decir, pero en el marco de un lenguaje diplomático. Bueno, está pasando, y otras denuncias en otros lugares, bueno, y hasta de dictaduras en Myanmar, por ejemplo, y lo que se está planteando es que hay un avance de la derecha a nivel internacional, y por eso es necesario que podamos construir entre todos, primero, la resistencia a eso, y segundo, aportar a la construcción de proyectos que nos permitan derrotarlos. El Papa Francisco fue muy claro cuando dijo cómo se combate a la ultraderecha: con justicia social. Los gobiernos populares, de izquierda, progresistas, que no hacen las cosas que tienen que hacer,
que no cumplen con las expectativas y con los objetivos, terminan de alguna manera contribuyendo que a estas expresiones lamentables puedan acceder a los gobiernos. Entonces, como se combate a la ultraderecha con justicia social, poder ganar las elecciones, pero hacer lo que se tiene que hacer en el marco de las elecciones. Roberto, te hago en el marco del gobierno. Te hago una última pregunta. Estamos charlando con Roberto Baradel, que ha participado en la conferencia internacional de la Organización Internacional del Trabajo allí en Ginebra. Desde ahí nos atiende. Estás allá a muchos kilómetros de distancia, pero bueno, hoy las tecnologías permiten compartir reuniones y seguramente estás muy al tanto de las cosas que están ocurriendo aquí. En este momento hay acciones de bloqueo de accesos a la ciudad de Buenos Aires. Parece haber una estrategia escalonada y sostenida en distintas movilizaciones y distintas acciones de protesta. Déjame preguntarte cómo crees que debería seguir esto. Mientras tanto, en la CGT habló uno de los cosecretarios, dijeron que sigue sin haber clima de paro, que no van a protestar por la situación de una compañera, sino eventualmente por todas las situaciones del resto de los trabajadores. Carlos Minucci, de personal jerárquico de empresas de energía, dijo, si la conducción de la CGT no está a la altura, tiene que dar un paso al costado, paro y movilización cuando Cristina vaya a tribunales. Vos sos de la CTA, por alguna razón no estás en la CGT. Yo soy de la CTA, pero claro. está Hugo Yasky allá llevando... hoy tenían una reunión con la CTA Autónoma. Pero quiero preguntarte, a tu criterio, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo se planifica? Con movilización, estar en la calle con movilización. Estoy absolutamente convencido y estos días son claves. Nosotros hemos decidido estar todos los días en la calle y veremos, según las resoluciones que se tomen allá, tanto la CTA de los trabajadores y la CTA Autónoma y muchos gremios que se han expresado también, veremos cómo continúan las acciones en los próximos días. Abrazo grande, Roberto, gracias por el rato. Abrazo enorme a ustedes. Roberto Baradel estaba participando en la conferencia de la OIT cuando cae la sentencia de la Corte y hace una denuncia que recibe toda esa solidaridad internacional y la pregunta sobre cuánto pesa todo esto. Y bueno, dice Roberto Baradel, hay que acumular, hay que dar las peleas, hay que dar las luchas, porque todas esas solidaridades de alguna manera presionan ahora o más adelante. Y el valor de que, imagino yo, debe haber sido la primer denuncia en un ámbito internacional en relación a lo de Cristina, más allá de las acciones que puedan llevar adelante los abogados a partir de ahora, ¿no? Tenemos una muy breve tanda, a ver si podemos reflexionar un poquito sobre el final, algo que nos quedó pendiente, pero que nos parece central en el momento, que es la presión sobre el tribunal que condenó a Cristina, que tiene que decidir su condición de detención, y sobre todo de qué se están quejando públicamente a través de los medios que le son afines, y nos parece un dato político muy importante después de esta breve pausa.